Queridos amigos, comencemos a partir de esta ocasión a conjugar los verbos de nuestro interés en todas las formas que nos sea posible. A la primera conjugación se denomina en castellano y otras lenguas el tiempo presente. Pero en quechua hay que entender que este equivalente, aquello que se denomina tiempo presente, en realidad debe recibir dos denominaciones diferentes. Una, sugiero el tiempo actual, y la otra, el tiempo habitual. Actual porque es en este momento que tenemos el resultado de un acto, resultado que importa, que incumbe, que es relevante. Y habitual porque este acto se repite dependiendo de nuestros adverbios de frecuencia. Así, si es que me dan el verbo chayamuy para conjugar de esta primera forma, chayamuy, que es llegar, diría panaiki chayamun. Esta oración tendría que ser traducida en el tiempo actual, es decir, tu hermana ha llegado. Panaiki chayamun, y no tu hermana llega. Por la naturaleza del verbo y por el contexto también. Panaiki chayamun, tu hermana ha llegado. Ahora, la misma forma. Sapachese sokta hora panaiki chayamun. Todas las tardes a las 6 tu hermana llega y no tu hermana ha llegado. Entonces, ha llegado es la traducción cuando se trata del tiempo actual. Y la misma forma se utiliza para el tiempo habitual, donde le encaja la traducción de aquello que se llama tiempo presente en castellano y otras lenguas europeas. Ahora vamos a conjugar, voy a conjugar dos verbos a manera de practicarlos también y entender el uso. El verbo que mucho se confunde. El verbo regse, que es tomar conocimiento, enterarse, captar la información, estar al tanto, regse. Y yachay, tener el conocimiento, saber. Pero más importante es que se entienda yachay como soler. Porque uno suele ejecutar las actividades que ya conoce. Entonces ya tiene el conocimiento, no lo está adquiriendo en ese momento. El adquirirlo equivale al uso de rexi. Rexi, adquirir el conocimiento, y yachay, usarlo. Ponerlo en práctica. Entonces, conjugamos de esta manera en esta primera conjugación, cuya traducción tiene que ser de dos formas diferentes, porque le estamos atribuyendo dos tiempos diferentes, que son el tiempo actual y el tiempo habitual. Bien, ñoka rexene, ñoka yachane. Yo me informo, yo llego a conocer, yo conozco. Ñoka yachani, yo sé. Yo suelo, yo tengo la información, no la estoy adquiriendo, ya la tengo. Kam rexenke, kam yachanki. Pai rexen, pai yachan.
ñocanches, rexenches, ñocanches y achanches. Ñocaico, rexeico, ñocaico y achaico. Camcona, rexenqueches, camcona y achanqueches. Paicona, rexenco, paicona y achanco. Ese es el primer tiempo entonces en esta serie de conjugaciones. Bien, amigos.